y consistencia con los problemas planteados, ¿no? Y eso guarda relación con la matriz de consistencia, ¿no? Que ya deben estar también avanzando, donde se transcribe de manera igual, donde dice PG, problema general, donde dice PE1, el problema específico 1, 2, 3, los problemas que tengan, y luego del mismo modo vamos llenando los objetivos, ¿no? Muy bien. Esto debe ser en una hoja, el tamaño puede ser 9 u 8, dependiendo. La idea es que máximo sean 2 hojas, hay que hacer un buen uso del Word. ¿Qué otra cosa más? Ok. Entonces ahora sí vamos a pedir a alguien que nos ayude, en este caso a Roylit. Roylit, por favor, si puede dar lectura a la lámina. Doctor. Hay que dar lectura a la lámina. Sí. Cubran los diferentes aspectos del problema y los factores que contribuyen al mismo de manera coherente y en una secuencia lógica. Estén claramente escritos en términos operacionales, especificando exactamente qué se va a hacer, dónde y para qué propósito. Sean realistas considerando las condiciones locales. Usar verbos activos en infinitivo suficientemente específicos para ser evaluados. Ejemplos de verbos activos: determinar, comparar, verificar, calcular, describir y establecer. Taxonomía de Bloom, Marzano. Evita el uso de verbos vagos no activos como apreciar, entender o estudiar. Muy bien. Ahora le vamos a pedir a que nos ayude en la lectura de la lámina a Bremer. Doctor, buenas noches. Bueno, objetivos de la investigación. Orienta las demás fases del proceso de investigación. Determinar los límites y la amplitud del estudio. Permitir definir las etapas que requiere el estudio y sitúan al estudio dentro de un contexto general. Muy bien, dentro de todo eso lo más importante es que orienta las demás fases, porque es a partir de los objetivos que se identifican las variables, es a partir de los objetivos que una vez identificadas las variables vamos a operacionalizar las variables, y una vez que vamos a operacionalizar vamos a decir cómo vamos a medir las variables, y si en la operacionalización vamos a decir cómo se mide las variables, en base a eso hacemos nuestro instrumento de investigación, y si ya en base a eso hacemos nuestro instrumento de investigación, la cual luego lo vamos a validar, luego la vamos a aplicar, y producto del cual vamos a tener una base de datos de donde vamos a hacer los reportes de tablas y gráficos. Muy bien. Muy bien. Y así como cuando hemos hablado en problema los criterios técnicos, ¿no?, que decían en forma de pregunta, etcétera, también la formulación de objetivos tiene estos conceptos. Y le vamos a pedir a Gabriela Milagros que nos ayude en la lectura de estos criterios técnicos para la formulación de objetivos. Ok, criterios técnicos para la formulación de objetivos. 1. Debe guardar coherencia y consistencia con los problemas de investigación. 2. Deben ser medibles y observables. 3. Deben ser claros y precisos. 4. Deben seguir un orden metodológico lógico. Y 5. Deben estar expresados en verbos en infinitivo que indican acción como identificar, determinar, establecer, distinguir, medir y cuantificar, etc. Muy bien. Entonces, esos criterios. Primero, que debe guardar coherencia y consistencia, y eso es muy sencillo. Lo que ya hemos mencionado, lo que hay que hacer es copiar y pegar
tanto el problema general como los problemas específicos, en donde dice objetivo general y objetivos específicos, se le quita la interrogante y se coloca el verbo, de tal manera que haya coherencia y consistencia. Ya el hecho que sean medibles y observables, lo hemos visto en el problema, se supone que ya están. Serán claros y precisos si es que está bien formulado el problema, por lo tanto el objetivo también será bien formulado. Lo que sí habíamos visto que sea un orden metodológico lógico. Para el ejemplo que estamos viendo, eran los factores preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. Ese es un orden lógico o metodológico. Y ya hemos dicho, expresar verbos en infinitivo, ¿no? Y ahí está la taxonomía de Bloom, ¿no? Ahí están los verbos que hay que siempre revisar para estar seguros, o la taxonomía de Marzano basado en los verbos de Bloom. Como sea, hay que revisar y nuevamente ya seguimos avanzando en nuestros objetivos específicos, ¿no? Entonces, los objetivos son los resultados, la meta a la cual queremos llevar al finalizar el proceso de investigación. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra revisión del proyecto. Muy bien. Y entonces solamente para recordar que lo que hay que hacer es copiar y pegar. Por eso la importancia de formular muy bien y lo mejor que podamos el problema. Vamos a ver si eso es lo que ha hecho Johan. ¿Cuáles son los factores asociados a dehiscencia de bla, 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 bla? ¿Correcto? Entonces lo que él ha hecho y si retiramos eso, Johan ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y ese es el procedimiento que hacer. Por eso la importancia de formular bien el problema. Puede haber el caso en que a veces en el objetivo lo mejoramos. Entonces, si lo mejoramos el objetivo, hay que copiarlo eso en el problema y darle forma de pregunta. Si es que fuese el caso. Puede ocurrir. Entendemos que en el caso de él ha hecho lo mismo para los objetivos específicos, pero en todo caso lo vamos a verificar. Entonces, no se preocupen. Tengo lectura veloz certificada. Entonces, pero me pareció ok. Entonces le ha puesto el verbo. Determinar. Ha eliminado las preguntas que le dan forma a la... y le ha quitado la interrogante. Y le pone el punto. Y es exactamente lo que ha hecho Johan. Entonces, miren, si trabajamos ordenadamente, no debiera haber problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, están bien planteados los problemas, están bien planteados los objetivos.
guardan coherencia, consistencia. Es decir, vamos a ver, aquí está. Deben ser medibles, observables, claros. Hay un orden metodológico y están expresados en verbos en infinitivo. Muy bien. Entonces, vamos a ver y continuamos. ¿Alguna pregunta aquí en los objetivos de la investigación? Tres, dos, uno. No hay. Continuamos. Lo que viene es la delimitación del estudio. Esa delimitación son de dos tipos: delimitación espacial, delimitación temporal. ¿No? Nos vamos a hablar de la delimitación espacial y de la delimitación temporal. Y nos vamos a ir al proyecto de Johan para ver cómo está ese asunto. Ah, está aquí, disculpe. Delimitación espacial. Entonces tenemos que decir dónde vamos a hacer el estudio, ¿no? Entonces aquí hay que precisar de manera directa al comienzo, o de repente está más luego, vamos a ver. El estudio se desarrollará en el Hospital Regional del Cusco. O sea, hay que precisar que el estudio se va a desarrollar en el Hospital Regional del Cusco, ¿no? A partir de casos, a partir de sujetos que son sometidos a intervenciones quirúrgicas. ¿De qué tipo son, Johan? Colorectales, doctor. A intervenciones quirúrgicas colorectales. Usualmente son programadas, ¿verdad? Sí, generalmente la casuística del hospital es vólvulo y neoplasias, ¿no? Todas son... Bueno, el vólvulo es un poco más de emergencia, pero sí son programadas. El estudio, entonces, la delimitación tiene que decir que el estudio se desarrollará en el Hospital Regional del Cusco a partir de sujetos que son sometidos a intervenciones quirúrgicas colorectales, ¿no? Ahí podemos hacer un... Entonces, tiene que quedar claro que el estudio se va a hacer en el Hospital Regional del Cusco a partir de sujetos, ¿no? Porque va a ser casos y controles con dehiscencia, sin dehiscencia, ¿correcto? Muy bien. Y luego de eso explicamos qué es el hospital. Y hay que enfatizar el tema del servicio de cirugía en este caso. Está un poco aquí. Y ya está. Entonces, luego hay que hacer un resumen de lo que es el hospital, qué servicios ofrece y a qué población atiende. Es un hospital de referencia, pero
Lo que estaba faltando aquí era que con claridad se diga que el hospital que el estudio se va a desarrollar en el hospital a partir de sujetos que son sometidos a partir de sujetos seleccionados que son sometidos a intervenciones quirúrgicas colorectales, ¿no? Eso está faltando, está tomando nota seguramente Johan. Por lo demás, la descripción. ¿Podría ser mejor esa descripción? Seguramente. Pero ya le vamos a dejar para que él, si es que hay algo más, revisando, lo pueda alguna cosa colocar. Pero como está ya, tal vez hay que hacer algún ajuste por ahí, pero no nos vamos a detener en eso. Luego la delimitación temporal, ¿no? El presente proyecto de investigación se realizará entre los meses de diciembre del 2021 a diciembre de 2023. Y falta su punto. Y miren, en este caso termina ahí. Hay dos cosas. O hago algo para adelante, sobre todo aquí, que disminuya, ¿no? Entonces, no sé si tal vez es acción populista. Johan lo mantiene, pero no sé si eso... Sí, no hay modo de que... Pues más bien lo repondremos nomás, ¿no? Pero lo que entonces esto nos obliga a qué cosa es, a que el capítulo 2 vaya a la siguiente página, ¿no? Porque en general podría intentado resumir algo como aquí, pero por lo demás no veo, porque toda la información es escueta y lo que debe haber, y describe un poco el hospital en términos de lo que se debe saber sobre el hospital, ¿no? Entonces, y eso va a significar que tal vez la numeración también varíe, pero no estoy muy seguro. Muy bien. Capítulo 2, el marco teórico. ¿Alguna pregunta sobre delimitación temporal? Ninguno. No se olviden entonces, ya tenemos problemas y objetivos llenados. Voy a buscar la próxima presentación en PowerPoint. Entonces vamos a hablar del marco teórico. Antecedentes del estudio. Tenemos antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, luego las bases teóricas, la hipótesis y variable, ¿no? Muy bien. Vamos a chequear. Solamente vamos a ver. Dice antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. Entonces, hay que respetar lo que nos piden. Y hemos dicho que el orden de aparición es por antigüedad, o sea, del más reciente
al menos reciente. Es del mismo año, 2018, 2018, 2017, 2017, 2017, 2016, 2016, 2015, 2012 y termina los internacionales. Luego los nacionales empieza con 2019, del más reciente al menos reciente. 2019, 2019 y ya está, ¿no? Supongo que tienen sus 10 estudios previos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, ¿no? Entonces, en algunos casos hemos visto que hay que empezar con el 2020, luego el siguiente es 2019, y luego el siguiente otra vez 2020, luego 2016, otra vez 2019. O sea, no. Tiene que ser en orden, ¿no? Del menos reciente o del más reciente al menos reciente. ¿Correcto? Está bien lo que ha hecho, pero si podemos hacerlo así, es mejor. ¿Sí? Que estén juntos. Y miren la forma como está haciendo González F, o sea, el apellido y el nombre de las iniciales. No hay punto, sino es coma. Ojo, normas de Vancouver. ¿Qué pasa? He visto menos, pero he visto que algunos se han copiado todo el antecedente de una tesis anterior. Y resulta que la tesis que han copiado anteriormente habías hecho con las normas APA. Y entonces ponen punto y ponen otras cosas. Entonces, claro, está bien, estará bien en APA, pero nosotros estamos utilizando el formato Vancouver, que es el formato oficial para los que, para medicina. Muy bien. Hemos dicho que los antecedentes deben tener 3 partes. Esperemos que esas 3 partes estén aquí, ¿no? Podría ser hasta 4, pero 3 estaría bien. Decimos quiénes son los autores. Luego hablamos de la provincia, región o área y el país, o la ciudad y el país que está ahí. Y luego el año de publicación. Luego continuamos con el título del estudio. Con el título del estudio, en su investigación, en su publicación, hay diversas formas. Y luego colocamos el objetivo. Y se pone el objetivo general. Verán que aquí no hay 2 puntos, no hay entre comillas, no. Todo es discursivo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte del resumen. La segunda parte tiene que ver con lo que significaría la metodología. Y aquí, miren el corrector de lenguaje, Johan se olvidó. Es solamente hay marcar y ya está. Muy bien. Y en la metodología vamos a hablar qué tipo de estudios,
qué población, criterios de definición de caso, control, qué pruebas se utilizaron, y ya está. Y el tercero tiene que ver con los resultados y las conclusiones, que es un poco que él lo ha hecho, ¿no? Aquí otra vez, aquí corrector del lenguaje para ver el acento. Dice, se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles. La población A estudió, la población D estudio será. Fueron todos los pacientes a los que se realizó una resección de colon abierta o laparoscópica entre enero del 2007 y mayo de 2014. Formaron la muestra 576 pacientes. Se seleccionó pacientes con código de cáncer de colon C18, C19, de acuerdo al CIE-10. Por cada caso se incorporó un control elegido por muestreo aleatorio simple. Fueron 80 pacientes analizados. Se excluyeron intervenciones urgentes, bla, y termina hablando de las pruebas estadísticas que se van a utilizar. Entonces, este segundo, todo tiene que ver, vamos a poner eso, todo tiene que ver con la metodología, ¿no? Aquí en muchos casos, o en algunos casos, son muy escuetos, ¿no? Tiene que tener cierto detalle, tampoco demasiado, pero hay algunos que todavía están un poco escuetos. Y finalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera parte, ya los resultados. 40 casos, 40 controles, cuántos varones, bla, bla, es la posición general. Y luego empieza a hablar de las relaciones, ¿no? Ahora, lo que sí es que aquí me muestra el valor de P, o el valor de P, pero aquí me habla del valor del OR. ¿Qué significa? Significa que aquí también es probable que existe el valor de OR, pero que Johan no lo ha considerado. Pues Johan tendrá que revisar, ¿ya? Y para todos, esta P es minúscula y es una P que está echadita, es decir, cursiva, ¿ya? Es un detalle que se tiene que hacer. Ahora, no sé si en este estudio, además del OR y la P, hay intervalo de confianza. Entonces, eso también tendrá que revisar. Porque miren, si aquí hay P y aquí hay OR, significa que si hay OR, además de OR tienen P. Aquí mira solamente el OR y se pone igual. Entonces, si tiene OR, esto debe tener valor de P. ¿No de cuánto? No sabemos. ¿Okay?
bien. Entonces, y si tiene intervalo de confianza, entonces usualmente debería ser el profesor sugiere que el orden sea el siguiente. OR, luego de eso hay que colocar el intervalo de confianza, y el intervalo de confianza se pone en corchetes. A ver, vamos a ver si está aquí, muy bien, pero eso va aquí. Luego de eso viene intervalo de confianza 95%. En este caso probablemente no lo tenga, pero si lo tiene que colocar, ¿no? Entonces hay un valor mínimo, luego un guión, y luego hay un valor máximo. Luego cerramos con corchete, luego su coma. Entonces, este es un ejemplo de cómo debe. Entonces, este es el ejemplo de cómo, si es que el estudio tiene OR, tiene intervalo de confianza y tiene P, esta es la forma como debe hacerse. Si solo tiene OR y P, entonces tiene que colocarlo como está aquí. Y todos en ese orden, ¿ya? Entonces, no se olviden OR igual, y en todos los estudios tiene que ser lo mismo. Vamos a ver si él ha hecho con 2 puntos ahí, ¿no? ¿Sí? Pero miren, aquí, ahí pone el OR con 2 puntos y él pone aquí el OR con igual. ¿Sí? Y el intervalo de confianza tiene que ser 95%, o sea, y tiene que abrirse corchetes, no igual. ¿Sí? Es probable que el estudio esté así, pero no le va a hacer nada si es que lo estandariza bajo esta nomenclatura. Creo que alguien quiere preguntar. Ok, vamos a seguir revisando. Muy bien. Entonces, bajo la misma lógica hay que revisar, ¿no? Entonces, aquí están los resultados, pero está faltando los valores de OR. Y Johan tiene que ver si también estos tiene valores de intervalo de confianza. Si los tuviese, también tiene que colocarlos. Y luego termina con la conclusión, ¿no? Lo mismo. Y miren aquí, esta línea parece del cienciano porque está ahí con líneas rojas, ¿no? Y será del ratón Rodríguez, tal vez. Pero miren, solamente, y quien nos dice que hay que colocar algo está mal, es esa línea roja o esa línea azul. En este caso, por ejemplo, no lo está reconociendo como parte del lenguaje español, porque es un lenguaje técnico de la medicina. Entonces se pone omitir todo y ya desaparece. Aquí se realizó. Por ejemplo, aquí miren, todos los pacientes intervenidos, no, debería ser pues intervenidos. Yo coloco ahí todos los pacientes intervenidos y ya está corregido. No vamos a revisar más. Uno es suficiente. Igual aquí univariante no es. Entonces hay que omitir todo. Multivariante hay que omitir todo. Y ya está. Preguntas. Preguntas
y más preguntas. Voy a ir guardando porque eso todo tiene que quedar como documento de trabajo. Habrán visto que tengo todos vuestros archivos de todas las entregas del semestre pasado, ¿no? No hay preguntas, todo está bien, todo va a estar bien. ¿Qué dice Mayra Rocío? ¿Alguna inquietud? No está Mayra Rocío con nosotros. Estará tomando un cafecito. Doctor, sí estoy, todo claro. Ya. Ok. No podía activar el Debe ser el internet. Ok. Muy bien. No hay preguntas. Entonces, no se olviden que este tema de aquí no lo hacen porque, no. Cuando ustedes vayan a hacer la discusión de sus resultados, van a ver qué valioso es todo esto que han hecho aquí. ¿Sí? Para la segunda parte, tercera parte, yo les voy a enseñar cómo se hacen las presentaciones, cómo se hace para comparar, todo el método, ¿no?, que se sigue. Felizmente en este momento estamos asesorando una tesis de posgrado, donde estamos poniendo de ejemplo todo eso que le pedimos a ustedes, todo eso del mejor modo posible, ¿no? Espero que para la segunda o tercera fase con ustedes ya esté listo, cosa que hagamos un repaso a todo ese proceso. Muy bien. Lo que sigue es las bases teóricas. Muy bien, pero aquí vamos a hacer un paréntesis. O sea, entenderán que la garganta tiene que mojarse con un poco de agüita, un cafecito. Hacemos un paréntesis, reiniciamos 19:15 la sesión. Ustedes también pueden ir al servicio, pueden servirse un café. Ok. Gracias, doctor.
Bien, vamos a reiniciar la sesión y vamos a rápidamente a hablar acerca de las bases teóricas, ¿no? Lo que usualmente se llama marco teórico propiamente dicho, ¿no? Y rápidamente vamos a repasar todo lo que hemos dicho sobre esto, a modo de un repaso rápido, y le vamos a pedir a Adriana que nos lea la lámina, por favor. Ya. Bases teóricas. Si se admite que las teorías científicas intentan explicar y predecir los fenómenos mediante la especificación de las relaciones entre las variables, el marco teórico de una investigación debe mostrar el estado actual de los conocimientos sobre las variables involucradas en la investigación propuesta. Asimismo, lo que postulan las escuelas de pensamiento acerca de sus relaciones mutuas y con otras variables circundantes. Muy bien. Esto último es básicamente para estudios donde hay corrientes del pensamiento, no es nuestro caso. Pero lo que sí aplica es los dos primeros. Y ahí nos dice, debe mostrar el estado actual de los conocimientos. Es decir, lo último que se conozca y se sepa, y lo mejor que se sepa respecto al tema que vamos a investigar. Pero, ojo, debe centrarse en lo último que se conozca sobre las variables que están involucradas en la investigación que estamos desarrollando, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro. Y ahora le vamos a pedir a Tatiana que nos lea la siguiente lámina. Está bien, doctor. El análisis histórico-lógico, semántico-político, asistémico u otro que se efectúe dependen obviamente del caso particular. Se debe cuidar que no sea ni superficial o estrecho de un lado, ni tampoco tan frondoso o lleno de cuestiones irrelevantes que la sección aparezca hinchada y postiza en el contexto del trabajo. ¿No? Eso es cuando algún alumno, sobre todo en metodología y también en tesis, me preguntan, ¿y cuántas páginas tiene que ser como mínimo? O sea, no hay ni mínimo ni máximo. Si no, se tendrán que utilizar las hojas que sean necesarias para mostrar el estado del arte, es decir, lo último que se conozca respecto a las variables en estudio, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. Ahora le vamos a pedir, y aquí no puedo ver, a ver, déjenme ver qué es lo que hago para ver a los demás. Aquí está. Camilo André. Camilo André, lea usted esa lámina, por favor. Ok, no se olviden que podemos hacer citas textuales o podemos hacer parafraseo. Se recomienda que en lo posible se haga un parafraseo. Y el parafraseo muchas veces está relacionado no solo a una referencia, sino puede estar referido a 2 o 3 referencias bibliográficas, ¿no? No voy a entrar en el detalle, pero les recuerdo que esas son las formas como se hace el tema de la monografía. Y por momentos seguramente podrán lo propio, ¿no? Porque no todo es una referencia, ¿no? Vamos a pedir ahora a Fernando Augusto que nos lea la siguiente lámina. Ok, doctor. Es la exposición de una recopilación que hace el investigador
sobre los enfoques teóricos relacionados con el problema de investigación y con el cual el investigador se encuentra de acuerdo. El grado de avance que debe tener el marco teórico en un proyecto depende de las exigencias de cada institución. Muy bien, entonces, nuevamente, hay que mostrar el estado del arte, el estado de la cuestión, es decir, lo último y lo mejor que se conozca respecto a las variables que estamos investigando. Entonces, en el caso particular de Johan, su marco teórico tiene que ver con lo que está en sus objetivos, y eso es para todos. Entonces, el tema de fondo, porque su variable dependiente, es la dehiscencia de anastomosis primaria en cirugía colorectal. ¿Correcto? Y va a empezar hablando de eso. Debería empezar hablar de eso. ¿Qué es la dehiscencia? ¿Qué características? La importancia del tema y bla, 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 bla. Si hay alguna clasificación de dehiscencias, no sé, algo más, que tiene que ver con algunas variables que seguramente él tiene, ya sea como variable interviniente o como variable independiente. Y luego, él tiene que hablar de cada una de estas, de cada uno de las variables en el orden que está apareciendo aquí. O sea, primero aparece sobre los valores de albúmina, puntuación, índice masa, motivo de cirugía. Pues, tiene que hablar de cada uno de estos variables, primero, definiéndolas, ¿no? Bueno, porque es el índice de masa corporal. Es una medida que permite identificar, bla, bla, bla. Dice algo más sobre el índice de masa corporal, se clasifica en tal, tal. Explica algo que a partir de qué valores, sobrepeso, obesidad y tal, tal, tal. Y luego de eso, no termina ahí, sino él tiene que explicar cómo, desde lo que ya se conoce, desde la teoría, desde el conocimiento sólido, cómo es que el índice de masa corporal se relaciona con la dehiscencia de anastomosis. Vamos a ver qué tanto ha hecho respecto a este tema Johan. Lo revisaremos. Bien, está empezando con el tema de la exposición. Anastomosis colorectal primaria. Si bien es cierto, aquí está algo que es pero tiene que tener una definición más directa o más clara. Entonces, debe definir la anastomosis es tal cosa, ¿no? Y luego habla, o sea, debería empezar definiendo qué es una anastomosis, para luego llegar, en todo caso, falta aquí una definición de anastomosis. Anastomosis es tal, y se utiliza en cirugía en esas circunstancias. Y luego entra ya al tema de la anastomosis colorectal. Entonces, este no es un conocimiento nuevo, ¿no? Es ya conocido, pero seguramente nos va a decir lo mejor que se conozca en términos de definición. Ahí puede decir que la anastomosis es de diverso tipo, puede haber tal tipo, tal tipo, tal tipo. En el caso particular, y ahí habla de la anastomosis a nivel de los segmentos del intestino, habla de la técnica y algo más,
Para mi gusto, esto podría ser punto aparte. Entonces, cuando son cortos, son mensajes claros que van dándose. La configuración anastomótica. Entonces aquí puede hacer, ¿no? Las anastomosis pueden ser, no sé si está bien, de diferente tipo y se clasifican en dos puntos. Término terminal, término lateral y así sucesivamente. O sea, hace una introducción, ¿no? Y luego empieza a desarrollar cada uno de ellos. Entonces aquí, por ejemplo, es punto, guión. Entonces, habla de la configuración anastomótica, habla de la técnica de la anastomótica. Todo este rato está hablando de la anastomosis, ¿no? Se supone que mucho de esto que está viendo tiene que ver con algo que luego él va a estudiar, directa o indirectamente. O tal vez tenga importancia con lo que va a estudiar, para el comentario, para lo que sea. ¿Correcto? Mire, cuando hay un párrafo que tiene demasiadas líneas, no está bien ya. Entonces hay que saber en qué parte ya uno le pone el... Igual, aquí decir, existen diversas técnicas anatomóticas a saber. Pues yo como lector veo qué técnicas hay y luego desarrolla cada una de ellas. No se olvide que probablemente algunos que lean su tesis y sobre todo la tesis tal vez no conozcan a profundidad el tema de esa técnica anastomótica, ¿no? O no se recuerden en todo caso. Y luego aquí otra vez está hablando de las diferentes técnicas. Lo que sí me preocupa es esos y luego habla, todo eso hemos hablado de la anastomosis, ¿no? Técnicas, tipo de anastomosis, bla, bla, bla. Y luego entra al tema de la dehiscencia, o sea, ya es el tema de la tesis. Entonces, por ejemplo, aquí está bien, pero para mi gusto, él podría decir, la dehiscencia de anastomosis colorectal primaria es un defecto de la integridad, bla, 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 y aquí al final, ¿no? Según la definición planteada por el Grupo Internacional de Estudio del Cáncer Rectal. ¿Sí? Pero como ha puesto, no está mal, está bien. Pero a veces es mejor primero de la definición y luego decir que esa es una definición propuesta por tal. En todo caso, quien va a decidir
si eso queda ahí o lo puede replantear en los términos, porque está diciendo exactamente lo mismo. Va a ser la persona, en este caso Johan, quien está haciendo el proyecto de investigación. Entonces habla de la dehiscencia, los problemas, habla aquí, entonces por ejemplo, ya aquí habla de la fisiopatología, ¿no? Entonces, punto aparte. Ya está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de la definición. Aquí ya está tratando de explicar cómo es que se explica la dehiscencia, ¿no? ¿Qué ocurre para aquella? Y luego nos va a hablar de las manifestaciones clínicas. Si este es entonces, punto y guión, su subtítulo, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? O sea, cómo nos damos cuenta. Correspondiente. A ver, deme un par de minutos. Minutos. Muy bien, vamos a continuar. Aquí habla de la dehiscencia. Y aquí empieza a hablar de las manifestaciones. Y aquí habla de los factores propiamente dichos. ¿Correcto? ¿Qué hemos dicho? Que tiene que hablar de cada una de ellas. Y por ejemplo, aquí la sugerencia es que puede empezar a hablar ya no con un guión, sino porque como es el tema central, le puede poner A, B, C y así sucesivamente a los demás. ¿Correcto? Muy bien. Johan, como muchos de ustedes, está enamorado de los dos puntos, cuando en realidad lo que hay que utilizar es el punto guión, ¿no? ¿Quién lo dice? La profesora Pocha, que me enseñó lenguaje en quinto de primaria. Muy bien. Y aquí, este alineamiento puede estar mejor aquí. Más mejor. ¿Correcto? Entonces, luego del nivel de albúmina, wow, se movió todo. Algo pasó aquí. Vamos a coger todo, por lo menos hasta aquí. Por lo menos hasta ahí vamos a coger. Ok, ahí tienen ABC, pero todo eso lo vamos a alinear, ¿no? Entonces no se olviden, nuestra tesis es como nuestra criatura, ¿no? Nuestra creación. Hay que tratarlo bonito y hacer que sea lo más presentable, ¿no? Ok, nivel de albúmina preoperatorio, score
ASA. Pregunta Johan, ¿es score con E o es score con S? Debería ser solo con S, pero es un americanismo, creo, doctor. O sea, o sea, es válido los dos, creo. Tú tienes que, muy bien, pero tú tienes que decidir, o usas S o usas E. Si estás en contra de los Yankees, entonces con E. Si no, pones. Pero en todos debe ser lo mismo. O sea, creo que antes vi con S, solo con S. Sí, en los objetivos está con S. Claro, sí. Entonces solamente con S. ¿Ya? Entonces Ya. uno decide qué colocar. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver. A ver, nivel de albúmina, score ASA, índice de masa corporal. Para empezar, esos tres. Nivel de albúmina, score ASA, índice de masa corporal. Vamos a ver si está siguiendo el orden para empezar. ¿Y eso dónde se ve? Hay varios lugares donde tiene que hacer la corrección del lenguaje. Ya no vamos a... Aquí está. Valores de albúmina, puntuación, índice de masa. Luego continúa con motivo de cirugía y comorbilidades. Y luego tiempo operatorio. Vamos a ver. Pues tiene que ese orden establecer, ¿no? Ya hablo qué es la anastomosis primaria, la anastomosis colorectal, técnicas, algunos tipos de anastomosis, ya nos habló, ¿no? Entonces ya estamos en un momento en que está hablando de los factores. Entonces lo que continúa es motivo de la cirugía, ¿está bien? Comorbilidades previas, tiempo operatorio, ¿no? Entonces está siguiendo. Pero miren, aquí ni como telegrama está el marco teórico, ¿no? ¿Sí? O sea, como diría alguien en una película, oh my God. Muy bien, todo estaba bien hasta que llegó el profesor a revisar el proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? En cada uno de estos casos, para empezar hay un orden, y eso hay que... Pero en cada uno de estos casos hay que decir, nivel de albúmina. Hay que definir qué significa eso, un poco explicar qué importancia, pero no nos habla mucho, algo dice ahí, y si algo dice ahí, habría que ponerlo de manera más clara, cómo es que el nivel de albúmina se relaciona con la dehiscencia de sutura, ¿así es, Johan? Dehiscencia de anastomosis, doctor. De anastomosis en cirugía colorectal. Entonces, algo me parece que está ahí, pero no está de manera contundente. En el conocimiento sólido, en el conocimiento ya de metaanálisis o algunos estudios, ya está descrito cómo el nivel de albúmina, se relaciona con la dehiscencia.
Y eso es lo que tiene que colocar ahí. Score ASA. Muy bien, habla ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 5. Ya está, hasta ahí está bien. ¿Sí? Y nos define qué significa. Es para qué, para ver qué cosa es esta escala. Ah, aquí por ejemplo, que se utiliza más mejor. Hasta ahí está bien. Hemos entendido que es una escala, que tiene, que va del 1 al 5, pero no nos dice cómo está este score, cómo es que el valor del score ASA se relaciona ¿con qué? Con la dehiscencia de la anastomosis anastomosis en cirugía colorectal. Algo de eso creo que está arriba, en alguna parte, alguna de estos. Y esa pregunta es válida para todas las... Yo como lego en este tema, o sea que no conozco mayor cosa, ¿sí? Entonces yo puedo pensar que si el score ASA evalúa el estado físico preoperatorio, ¿correcto? Entonces el ASA 1 es sano y el ASA 5 es paciente, el 4 y el 5. Entonces se supone que en alguna parte de la literatura dice, ¿no? En un metaanálisis, en algún lugar, dice que los pacientes que tienen score por encima de 3 tienen alto riesgo de que termine una dehiscencia de la sutura de la anastomosis. Miren, ¿eh? Solamente concreto, pero se supone que eso que es concreto, ¿sí? Tiene una referencia bibliográfica. Igual, aquí nos habla, motivo de la cirugía es otra cosa, ¿verdad? Está Johan. Sí, doctor. Ok. ¿Motivo de la cirugía ya es otra variable? No, o sea, el motivo de la cirugía es claro, está como otra variable porque estoy ahí dividiendo entre, justamente por la casuística del hospital, en vólvulo o neoplasia, que son las dos más comunes. No hay problema, pero vamos a ver cómo. En realidad mi nombre es Pedro Pablo, o sea, Pedro es por ver para creer. Motivo de cirugía es otra y comorbilidad es otra. Muy bien, vamos a entrar ahí. Entonces, wow, aquí está. En realidad este motivo de la cirugía sería el D. Tendría que estar más allá, ¿correcto? Vamos a moverlo. Ahí. Tendría que ser el de D. Ya no vamos a entrar en detalle. Y igual, esto del vólvulo de sigmoides, el adenoma, lo vamos a, ya no voy a hacerlo, tenemos que alinearlo, ¿sí? Correcto. Ok. Punto guión. ¿Correcto? Aquí sería torsión o de frente, ¿no? Es una torsión
de un segmento del colon, bla, bla, bla. No vale escribir en Apache. Muy bien. Índice de masa corporal. Y aquí supongo que los que son o somos más gorditos, tenemos obesidad o sobrepeso, tenemos más problemas con la dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Entonces ahí tiene que poner cómo es que el IMS se relaciona ¿con qué? Con la dehiscencia y bla, 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 bla. ¿Eso hay? Sí hay, pero hay que colocarlo y hay que poner la referencia. ¿De dónde se saca eso? Del conocimiento ya existente. Puede ser libros, tratados, textos, estudios de metaanálisis, artículos de revisión. Y aquí lo mismo. ¿Cómo es que el bulbo de sigmoides o la otra patología se relaciona? Lo mismo en comorbilidades. Por ejemplo, decir que quienes tienen hipertensión tienen más riesgo de tener anastomosis. Y tal vez dice la literatura, incluso el riesgo se duplica en pacientes que tienen 10 o más años de hipertensión arterial o pacientes que no tienen controlada la hipertensión. Estoy diciendo cualquier cosa. No solo es decir la hipertensión se relaciona con, no, pero de repente hay alguna característica, algún detalle más que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente cada una de las variables, ¿no? Aquí, miren, solo ha definido el tiempo operatorio, ¿no? Pero tiene que ver, en alguna parte dirá, ¿no? Diversos estudios han mostrado que cuando el tiempo operatorio es más de 4 horas, el riesgo de que haya una dehiscencia de sutura es de 4 veces más. Y eso es más en varones que en mujeres, no sé. Algo más dirá sobre tiempo operatorio. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y esto que estoy encontrando en Johan, lo he encontrado en un buen número de ustedes también, ¿no? Hasta donde han avanzado está bien, pero falta el nexo de cómo esa variable se relaciona con lo que significaría la dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Preguntas. ¿Dudas? Ok, Julio. Doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando mi variable, por ejemplo, dependiente es mortalidad, ya no tendría razón definir esa variable, ¿verdad? Por eso estoy solo comenzando con la descripción de mi variable independiente en el marco teórico y en la primera vamos parte a ver. del problema. Vamos a ver, ¿cuál es? Vamos a ver, va a depender. Tú estás haciendo niveles de sodio y su relación con mortalidad por COVID, ¿correcto? No. Es solo mortalidad en pacientes de la UCI. Por eso. Pero es niveles de sodio relacionados a mortalidad en pacientes con COVID que están internados en UCI, ¿correcto? No, doctor, es solo en pacientes de la UCI, no es pacientes con COVID. Ah, ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Es en general, ¿verdad? Sí, doctor. Ah, ok. Lo que pasa es que tú habíamos dicho que tal vez sería bueno que definas algo particular. Y nuevamente la sugerencia sigue pendiente. Es mejor doctor, que seas... Consulté con doctores de la UCI, con un nefrólogo, y me dijeron que posiblemente no me alcance el tamaño muestral. Y por lo tanto, como yo quería averiguar solo la asociación entre el incremento del sodio y la mortalidad en todos los pacientes de la UCI, me dijeron que puede ser válido, ¿no? Y de ahí me dijeron que en los resultados yo podría sacar, ¿no? en
tabla de características basales, según mis variables intervenientes, la cantidad de sodio asociado, por ejemplo, o hacer un análisis multivariable, me dijeron. Ok. Sí, o sea, en este caso, digamos, si fuese mortalidad por traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, ¿no? Entonces tendrías que empezar hablando del traumatismo encefalocraniano, el riesgo de muerte y cómo eso se relaciona con el sodio, ¿no? Ahora, Sí. dado que me estás planteando una cosa más, digamos, mayor en términos de vas a abarcar diversas patologías, si bien es cierto, vas a empezar hablando del estado de hipernatremia, hiponatremia o lo que fuese y corresponda seguramente, tienes que decir cuáles son las implicancias en pacientes que ingresan a UCI o que tienen, no sé, el término, o para que uno entre a UCI, ¿cuál es la condición de que tenga un fallo sistémico, una cosa así? Debe haber algún término y un poco explicar a partir de ahí, ¿no? Y luego tratar, una vez que llegues a ese nivel, tal vez explicar un pincelazo cómo ese estado de natremia se relaciona con fallecimientos en las 3 o 4 categorías de pacientes que tú piensas estudiar. ¿Sí? Ok, doctor. Sí, así sería, ¿no? Doctor, entonces, estaría bien ese planteamiento que me mencionaron, ¿no? Por ejemplo, agarrar todos los pacientes de la UCI, por ejemplo, en un tiempo determinado, y a las finales hacer, por ejemplo, un análisis estratificado, ajustado, ¿no? Por ejemplo, la hipernatremia ajustada por pacientes que ingresaron por sepsis, ¿no? O ajustado por pacientes que ingresaron por traumatismo craneoencefálico. ¿Podría ser una alternativa, doctor? Sí, sin embargo, te estás abriendo mucho, ¿no? O sea, lo recomendable sería ser mucho más puntual, pero al parecer hay problemas, pues, de lo que sería la muestra. ¿Qué es lo más común de todas esas patologías que tú piensas estudiar? La sepsis, ¿qué es lo más común? Claro, la sepsis es la patología más frecuente en la UCI del seguro, según me informan, doctor. Ok, ¿y cuántos pacientes podrías tener, por ejemplo, en 2 o 3 años? Averigüé y tengo la data de que, por ejemplo, el 2020, que va a ser el año desde que inicio mi trabajo, hubo 317 fallecidos de un total de 1.182. No, 317 fallecidos en la UCI, doctor. Ya. ¿Y de esos cuántos eran sepsis más o menos? Esos datos aún no me lo pueden facilitar. Me dicen que tengo que entregar el trabajo al seguro para que recién puedan Sí, soltar los datos. exacto. Claro, pero si en algún momento ves que tus casos de sepsis están como 80, 90, ya sería suficiente, ¿no? O sea, mi sugerencia es que si hay esa cantidad que se aproxima a 100, valdría la pena hacer solo en sepsis, ¿no? Cosa que tu marco teórico empiece en sepsis, ¿correcto? Hablas de la evolución, qué condiciones hacen que ese paciente ingrese en UCI, y luego hablas de la hipernatremia y cómo es la relación entre hipernatremia y muerte por sepsis, ¿no? Ese sería un poco de sentido lógico, ¿no? Pero ese orden cambiará en función de los objetivos que finalmente establezcas en el estudio, ¿no? Ok, doctor. Gracias. Bueno, Maricielo. Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. Entonces, ¿cuánta es la muestra mínima que tenemos que tener para hacer el proyecto? No, la muestra está basada en el cálculo del tamaño muestral, ¿sí? Entonces, en algún caso particular, como el que plantea Julio Aarón, podría ajustar el tamaño de la muestra al número de pacientes que están hospitalizados por dicho motivo. En ese caso, por ejemplo, su estudio tendría una muestra censal o una muestra poblacional. Muestra censal es un término que se utiliza, ¿no? Pero hay que evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que guiarnos. ¿Cuál es su tema de tesis, Maricielo?
Doctor, de mí es Disney, calidad de vida en pacientes post-COVID, después de la... No. Ahí tiene usted que hacer tamaño muestral y encontrar, porque eso hay miles, cientos de pacientes que tienen eso, ¿no? Esa condición. No es la condición de Julio. Sí, ¿Sí? doctor. Claro. Sí, o sea, por eso son situaciones especiales, ¿no? Como la de, creo que es Tatiana, la síndrome, ¿no? Multisistémico, inflamatorio. Sí, doctor. Claro. Entonces, finalmente, si tienen poquísimos, va a ser estudio serie de casos, ¿no? Pero es importante que algo se haga sobre el tema, ¿no? Entonces, pero va a estar en función de los pacientes que se vayan acumulando y se vayan teniendo, ¿no? Pero son cosas que escapan a la norma y a la regla. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, solo una duda más, por favor. Sí. En lo que es tamaño muestral, por ejemplo, ninguno de mis antecedentes o de los estudios que he revisado me proporcionaba los datos, ¿no? Para calcular en el EpiInfo respecto para llenar la tablita tetracórica para los casos y controles. Entonces, agarré el software EpiDat y en ahí calculé con un estudio del 2007, perdón, que se realizó en Viena, donde tenían un tamaño muestral decente, o no decente, sino conveniente, ¿no? Porque los demás estudios eran muy grandes, ¿no? Agarraban muchas UCIs, ¿no? De muchos países. Entonces, ¿estaría correcto hacer eso, doctor? Por ejemplo, para mi caso. Nuevamente, hay una situación ya particular. Me gustaría que cuando veamos muestra lo podamos ver, pero como un anticipo, es que usualmente uno utiliza el paquete que quiera utilizar. Entonces, mientras al paquete le dé los ítems que te solicitan, no habría ningún problema. ¿Sí? Yo de algún modo les puedo dar alguna revisión y un apoyo si es que utilizan EpiInfo, que es lo que manejo. Pero si me dicen SPS u otro, ya eso en este momento corre a riesgo y cuenta de ustedes. O sea, ya... Pero no deben tener problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que si todos estos paquetes, lo que nos piden es ciertos datos, ciertos valores, ¿no? Relacionados a estudios previos generalmente, al tamaño de la muestra, etcétera, etcétera. Entonces, si eso ocurre, no debería haber mayor problema, ¿no? Ok, doctor, Sí. muchas gracias. Sí. No, claro que sí. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Yo espero que para el día de hoy o para mañana ya me alcance el listado y el nombre de los asesores, ¿no? Cianet, ¿le alcanzaron ya esa información sus compañeros? Ok, sí le alcanzaron. Entonces me lo alcanza para yo chequearlos. Pregunta, ¿existen en algunos casos que todavía no tienen asesor? Ok, lo vamos a ver el día lunes. Lo cierto es que, sí, dígame, Cianet. Ok. Lo cierto es que se supone que este fin de semana aprovechan para revisar todo esto. Mucho de esto no es tan nuevo. Problemas, objetivos, todo eso ya lo hemos hecho. Hay que ajustar un poco tal vez donde sí un poquito van a tener más esfuerzos en esta parte que hemos dicho, relacionar las variables con el evento o la de variable dependiente. Y la próxima semana se supone que todos terminamos de revisar nuestros proyectos. De tal manera que la siguiente semana ya ustedes pueden pedir una reunión, una cita con vuestro asesor para que lo revise o le hagan las preguntas más importantes que ustedes consideren, sabiendo que uno sabe dónde podría haber algún punto débil en el proyecto que estamos desarrollando, ¿no?
No se olviden que uno de los criterios ahora es sacar la resolución. Va a ser bueno que le hagan seguimiento a la solicitud que han presentado. Entiendo de que las personas que ya tienen asesor también ya han presentado por mesa de partes el nombramiento de asesor. Eso ya no puede esperar. Y el día lunes veremos ya los casos en los cuales vamos a buscar un mecanismo, ¿no? Entonces el mecanismo es que tal vez la escuela profesional les asigne a los tutores o asesores correspondientes, ¿no? Al parecer, como son promociones un poco grandes, en algún caso particular, al parecer hay docentes que están limitando la asesoría, ¿no? No sé si es en todos, no creo, pero habrá que buscar una salida a todo esto, ¿no? Y para eso está la autoridad, ¿no? Entonces, la idea siempre es buscar un especialista en el tema que vamos a estudiar dentro de los docentes que prestan sus servicios en la escuela profesional. No sé si finalmente alguien más tiene alguna pregunta para ya cerrar la sesión. Ok, si no hay más preguntas. Doctor, disculpe. Sí. Buenas noches. Dígame. Sobre mi caso, doctor, he estado buscando asesores, doctor, pero no se ha podido, no encuentro. Algunos ya están ocupados, me aducen de que no tienen tiempo, los especialistas, y como estoy ahorita lejos de Cusco y no puedo acercarme personalmente, ¿no? Entonces, y algunos docentes que ya no están contratados, ¿no? Por ejemplo, mi asesora del semestre pasado, la doctora Rocío Chávez, no ha sido contratada para este semestre. ¿Cuál es el tema suyo, Iván? Era alteración del perfil hepático como predictor de enfermedad severa por SARS-CoV-2. Gastroenterología, ¿no? Entonces, he estado buscando también médico internista, al doctor Lenis, así le he estado hablando, o sea, al Chumbiraico también, pero no encuentro respuesta, doctores. Desde el inicio de clases, desde que nos dijo, yo estoy intentando, pero no se puede. Entonces, doctor, he estado optando, no sé si sea todavía posible. He hablado con el doctor de pediatría sobre el tema. Estaba interesado en el tema por qué bajan los niños de peso después del nacimiento, ¿no? Se dice que es fisiológico, pero hay estudios que han hecho sobre este tema y están aduciendo algunos factores que quizás no tienen mucha correlación. No incluyen en el estudio la temperatura del ambiente, por ejemplo, la altura, ¿no? Lo que me gustaría de repente indagar en esa parte, ¿no? A ver, entonces, Iván Elmer. Mirar, doctor, a ese lado. Ok, mira, Iván Elmer, dos cosas. Uno, o sea, ya tienes un tema hecho, que me parece que tiene. Es más fácil que consigas el asesor a través de que presentes y la facultad te asigne a que empieces un nuevo proyecto, ¿no? Pero finalmente tú decidirás, ¿no? Ahora, sobre el tema que pretendes realizar, en realidad ya se ha hecho más de un estudio, ¿no? No es que no se conozca, no sea nuevo. Que ese docente no conozca sus estudios que se han hecho, porque muchos de esos estudios no están publicados necesariamente, ¿no? Usualmente muchos de esos temas están a nivel de tesis, pero que no los encuentran porque no están publicados en artículos científicos, ¿no? Pero mi sugerencia sería que ya que tienes un proyecto avanzado, hay que insistir en la búsqueda. Tal vez a Cianet le vamos a pedir que coordine con la escuela profesional, con el doctor Virto, con la doctora Cristabel o con la señorita Kelly, para que nos alcance el listado de los profesores que están contratados en el presente semestre. Y tal vez hay nuevos profesores en gastroenterología que no conocemos y a quienes les podemos comprometer, ¿no? Pero Iván Elmer, si haces lo otro, en realidad
si ya tienes algo avanzado, valdría la pena en que insistas en lo que ya tienes, ¿no? Pero eso finalmente es una decisión tuya, ¿no? Ya ahí no puedo, ya estamos entrando al terreno de la realidad, ¿no? Ok. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no es así, entonces seguramente ya nos van a alcanzar el listado de docentes para que en base a eso todos puedan tener, es probable que haya nuevos docentes y no conocemos sus nombres, pero nos podemos presentar o en todo caso hablar con la doctora Cristabel, doctor Virto, para que ellos sean un nexo en ese proceso, ¿no? Muy bien. That's all. Eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz. Que la fuerza los acompañe, jóvenes. Hasta el día lunes. Gracias, doctor. ¿Ya? Hasta luego. Ok. Hasta el lunes, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.